A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado parte de su identidad cultural a México. Semana a semana, vamos a hacer un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX, con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, el podcast dedicado al misterio y el terror mexicano. Me da gusto saludarlos en este episodio número 31 y bueno, ya desde hace un par de episodios no teníamos invitados, pero esta semana volvemos con un episodio muy especial porque pues tenemos a unos invitados bastante buenos en este mundo del podcasting. Son unos... pues ya tienen su trayectoria haciendo esto, ¿no? Quizá ustedes los conocerán por algún otro proyecto que tenían antes, que ya nos platicarán. Pero me refiero a los chicos de Histeria Colectiva. Bueno, tengo aquí a todo el equipo. Está Fernando Santamaría. Fernando, ¿cómo estás? Ismael, qué gusto estar contigo aquí en un espacio temporal. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias por aceptar y por estar acá charlando. También tenemos aquí a Ricardo. ¿Cómo estás? Gracias de nuevo. Yo estoy invadiendo el mundo del podcast. A cuantos más vaya por mí mejor, para decir mis tonterías en cada vez más espacios. Me parece perfecto. Y también tenemos al doctor Braham. Doctor, ¿cómo se encuentra? Estoy muy bien, gracias. Feliz de estar aquí y bueno, gracias por invitarnos a tu programa. No, pues gracias a ustedes por aceptar. Creo que vamos a tener una charla bastante agradable. Pero cuéntenos qué es Histeria Colectiva. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? Bueno, pues Histeria Colectiva Podcast inicia justo como una propuesta en el mundo del terror. O sea, por eso lo presentamos como un programa de ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales y literatura y todo lo que tenga que ver con el mundo del horror. Porque venimos de un proyecto que cierra un poco filas en octubre de 2019 de Psicofonías Podcast, donde teníamos un magazine de terror llamado ¿Por qué nos da miedo? Entonces, en ese sentido, quisimos continuar con lo que se estaba haciendo, porque pues si bien el equipo terminó en buenos términos, pues los proyectos no pudieron seguir adelante porque pues dependían de los tres. Entonces el doctor Braham y yo pues, nos juntamos para ver pues, qué podíamos hacer, porque además el doctor Braham también colaboraba allí directamente como experto en ocultismo. Y como somos muy necios, quisimos continuar, ¿no? Sí, entonces dijimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer un programa parecido, ¿no? Pues, tratar de darle un toque un poco más relajado. De repente nos íbamos mucho a lo académico. Entonces era como, pues, ¿cómo acercamos a la gente a esto? Y digo que al final a la gente le agradaba. Así era como, sí, está muy padre, los relatos y todo. Entonces lo quisimos hacer un poquito más relajado, un poco más para la gente de a pie acá, en calle. Y pues fue como surgió Histeria Colectiva, pensado un poco, no precisamente en comedia, digo, ya hay programas que hacen eso y son comediantes, sí, está muy bien. Muy buenos. Nosotros más bien es como la onda de, pues vamos a platicarlo entre amigos y que la audiencia sea la cuarta o la quinta persona en la mesa. Y bueno, no se olviden de seguirnos en redes sociales. A mí me encuentran en Facebook e Instagram como Leyenda Urbana MX. A ustedes como Histeria Colectiva, ¿cómo los pueden buscar? A nosotros nos pueden encontrar como Histeria Colectiva Podcast en todas las plataformas de podcasting. Perdón, y nos pueden encontrar como podcast.histeria en Instagram, Podcast Histeria en Twitter y facebook.com/Podcast Histeria en Facebook. Perfecto. Y pues, ¿qué les parece si nos vamos de lleno con el tema de hoy? Habrá sido como el episodio 14 o 15. Hice un episodio hablando del cine de Carlos Enrique Taboada y en ese episodio les prometí que iba a hablar de Guillermo del Toro como una temática, si no bien de horror, sí del cine fantástico y de monstruos, se podría decir. Entonces, invité a los chicos de Histeria Colectiva porque ellos son, pues, unos cinéfilos. Hablan muy seguido sobre películas y sobre cine, sobre series en su podcast. Entonces, se me hacía que eran unos invitados perfectos para hablar de este tema. Y, pues, vamos a hablar del Toro. Antes de hablar de sus películas, pues hay que mencionar un poco la biografía de Del Toro, ¿no? Él, ¿qué hacía antes de ser, digamos, el cineasta tan reconocido que es hoy en día? Bueno, él es de Guadalajara, nació en Guadalajara y bueno, tuvo unos proyectos antes. ¿Qué me podrían comentar sobre este personaje tan querido para los mexicanos? Yo tengo una anécdota chistosa, no es mía, es de mi papá. Él trabajaba en Guadalajara y conoció al papá de Guillermo del Toro. Y lo que siempre cuenta es que él le contaba como, es que mi hijo pues dice que se dedica a hacer cine, pero no lo entiendo y nomás me pide lana para pues que proyectos y así, pero pues quién sabe, y pues ojalá algún día le vaya bien. Y creo que falleció recientemente el señor, pero alcanzó a ver cómo su hijo ganó el Oscar a Mejor Película y me parece algo muy bonito que después al final de no entender qué es lo que quería hacer
Guillermo, ver que logró el máximo reconocimiento, está bonito. Pero antes de la carrera de Tale Guillermo, yo no conozco mucho, fíjate. Pues él decía, bueno, en entrevistas ha dicho que desde niño él tenía relación con los monstruos. No sé si llegaron a escuchar algunas palabras de ese tema. Sí, vaya. Él siempre se sintió muy identificado por todo esto. Él habla mucho de su formación católica. Guadalajara, bueno, para los que nos están escuchando que no conocen bien la República Mexicana, es un estado que es muy conservador y tiene una formación católica muy fuerte, la gente que está ahí. Entonces él tiene toda esta formación. Él decía que incluso su tía lo preparó para ser sacerdote. O sea, entonces, en medio de toda esa formación católica del pecado, de lo correcto, de lo incorrecto, él comienza a descubrir todas las películas clásicas del cine de terror y se comienza a dar cuenta que ahí se conecta mucho con esto. O sea, él incluso hace un comentario de que pues, él se enamoró de Marilyn Monroe en una escena. Él dice, no recuerdo ni qué edad tenía, o sea, probablemente 6, 5 años. Y es una escena en la que sale Marilyn del cine y acaban de ver el monstruo de la Laguna Verde. Y Marilyn dice, es tan triste, nadie entendió a la criatura. Y dice Del Toro, en ese instante me conecté con ella, porque yo también había pensado cuando vi la película que nadie entendió a la criatura, ¿no? Entonces él comienza a conectarse a través de este cine, de estos monstruos, de estas narraciones, con todo este imaginario fantástico que tiene, pues por ser latinoamericano, por haber crecido en una cultura fuertemente católica, y comienza a proyectar el horror, y pues poco a poco le sale. De hecho es muy buen dibujante. Esa es otra cosa que, bueno, se sabe poco, pero él tenía o tiene muchas libretas llenas de dibujos y de apuntes de cosas que él va imaginando y pensando luego para... Que justamente las han editado, ¿no? Para venderlos como los apuntes de Guillermo del Toro. Sí, es que están de muy buena calidad. O sea, incluso se podría decir que antes de escribir guiones, él dibujó guiones en muchos sentidos, ¿no? Sí, y me parece muy importante también lo que menciona sobre el hecho de la religión, porque él tiene una declaración que dice que mucha gente se encontró con Jesucristo, en cambio él se encontró con Frankenstein, por ejemplo, que también es un libro y una película que habla como mucho después del tema, del cine que hace Del Toro, ¿no? De que los monstruos no son los malos. ¿Qué me puedes decir acerca de eso, Fer? Sí, pues en ese sentido a mí me divierte mucho y me identifico con él, o más bien me hace entender incluso más mi infancia, pensando en el hecho de que vivimos todo el tiempo con nuestros monstruos. Y ya lo hemos hablado también en otras ocasiones, ¿no? Como todos estos temores que tenemos como seres humanos los proyectamos en estas figuras, ¿no? Monstruosas, o sea, son producto de nuestros miedos o de nuestras pulsiones psíquicas en muchos sentidos, ¿no? Entonces, cuando habla de esto de los monstruos, de esta anécdota que me parece maravillosa, que dice, pues es que yo de niño quería ir en la noche al baño y pues no pude ir al baño porque... pues me daba miedo, o sea, en el pasillo yo pensaba que iban a salir monstruos, hasta que en algún momento yo hago las paces con ellos y en realidad los hago mis amigos. O sea, como, bueno, si ya van a estar allí, pues vamos a estar juntos en esto, ¿no? Entonces, creo que a partir de ese imaginario que él crea como de los monstruos como sus amigos y que pues de ahí viene mucho esta idea de su colección personal que luego hace en museo, ¿no? Como en casa con mis monstruos. Es como, esto es lo que soy, esto es lo que me ha formado. Ahora sí que es como este concepto de palacio mental, muy de Sherlock Holmes, ¿no? Que estructuras tu mente, ¿no? en una construcción. Giordano Bruno. Bueno, de Giordano Bruno. Pensé primero en Sherlock Holmes, doctor, perdóneme. Giordano Bruno es el que desarrolla... Bueno, antes esa técnica era popular, pero él dejó un libro y por eso se usa mucho. Entonces, como esta idea que tiene Del Toro justo de crear una imagen mental de lo que él tiene, pues nos deja como este museo, este legado, este transporte a través de su mente con todos los monstruos que lo forman. Y en una entrevista que él tiene con Mick Garris, uno de los cinematógrafos y productores de horror más populares en los 80, 90, y que ahorita tiene un podcast llamado Postmortem en Fangoria, eso decía Del Toro, decía, es que también dentro de esta exposición me parecía importante poner la carga católica del lugar donde crecí, porque también eso tiene parte en mi carga monstruosa, ¿no? Los santos con los huesos expuestos, Jesús con hematomas en la cabeza, y dice, pues claro que es parte de mi carga psíquica a la hora de crear este mundo fantástico y horroroso, ¿no? Que después estos elementos los vemos en películas como El Espinazo del Diablo, que más adelante vamos a hablar de eso, pero por ejemplo esa película tiene muy marcados estos elementos y combina, bueno, quizá El Espinazo del Diablo no tiene monstruos como tal, o sea, tiene a Santi, pero sí mezcla mucho este tema de la religión. Bueno, hablando de la formación de Guillermo del Toro, él estudió en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos en su ciudad natal, en Guadalajara,
Y a los 24 años empezó a trabajar para un programa de televisión mexicano bastante de culto, se podría decir, porque fue como la universidad de varios directores, como por ejemplo Alejandro González Iñárritu, que es La Hora Marcada, que era un programa era una serie, se podría decir. Entonces él escribió y dirigió, me parece que 5 capítulos. Yo no los he podido encontrar. Yo no sí sé vi... si el doctor Braham al parecer vio algún episodio. ¿Qué nos puede Perdón, decir? bueno. Hay 6 personas que los vieron. Y el doctor. El doctor es uno. Ayuda un poquito la mayoría de edad, perdón, no es que quiero sonar viejo, pero vaya, era esa época en la que se pasaba La Dimensión Desconocida en la tele, en el Canal 5, la segunda versión, no la primera. Y también tenían Hora Marcada en el Canal de las Estrellas. Y yo recuerdo uno de él muy bueno, que se llama Hamburguesas, creo, que es literalmente un McDonald's donde todos los empleados tienen una bolsa con una carita feliz. Imagínense una bolsa de papas Sabritas, pero esa era su máscara. Y uno de los que están ahí comprando su hamburguesa encuentra dentro de la hamburguesa un papelito que dice, sálvame. Y entonces da cuenta que los empleados quizás están ahí contra su voluntad porque todos tienen la cara tapada, ¿no? Ok. Y bueno, comienza a meterse hasta que descubre que en realidad todos los empleados son zombies, por eso tienen la cara tapada. Y pues también es la comida, ya cuando uno se echa a perder demasiado, lo meten a la congeladora y lo hacen carne de hamburguesa. Como en Los Simpsons. No. Ajá. Y entonces él acaba también ya zombie porque, pues digo, sabe demasiado y ya no podrá salir de aquí. Maldición. Pero estaba bueno. Estaba a nivel de dirección y de producción. ¿Estaba bien la serie o era como chafona, como de las que a veces sacan en México de terror? Yo creo que podría decir que sí estaba chafona, sorry, o sea, yo la verdad quiero mucho a Del Toro como director, creo que fue para hacer sus pininos así de, vamos a dirigir algo divertido. Sí se soltaron allá de brayar con cervezas a él y sus amigos y se les ocurrió, ay, ¿qué tal si en McDonald's todos son zombies? O sea, bueno, ok, está divertido, es un capítulo, no ha de durar ni 25 minutos, o sea, es súper corto. Y sí, se siente esa vibra de Dimensión Desconocida, en Hora Marcada en general, pero más región 4, ¿no? Así, más mexicano. Casi no hay, o sea, la violencia era muy diferente, o sea, lo que se permitía transmitir en televisión nacional no es lo que puedes luego ver en otros lados, ¿no? No. Entonces aquí era una onda más psicológica, más de la máscara de látex de repente, ¿no? Y sí, no te voy a decir, no, es excepcional el episodio, ¿no? Pero todavía lo recuerdo, entonces algo dejó, o sea, no estuvo tan mal hecho. Sí, justamente, porque es difícil encontrar esos episodios en la actualidad. Muchos creo que se han dedicado como a buscarlos, pero no está el material. Entonces sí que le haya dejado el recuerdo, pues habla algo de igual, pues dejó algo, ¿no? La trama es, digamos, hasta cierto punto creativa. Memorable. Entonces, memorable. Y bueno, luego ya pasan varios años y hasta los 29 años él dirige su primera producción ya, un largometraje. Y justamente me parece curioso porque no sé si se han dado cuenta que últimamente en redes sociales se ha viralizado una frase de Del Toro que, bueno, se las voy a leer. Ajá. Que dice, ustedes los jóvenes están en la edad exacta de la desesperación. Yo nunca me sentí más acabado y viejo que a los 20 y tantos. Decía, ya se me pasó la vida y no hice nada. Pero estoy aquí para decirles que no. Tienen un chingo de tiempo. El otro valor que tienen es la rabia de hacer las cosas. Háganlas. Son 2 recursos vitales para tener. Y esto justamente, yo no sabía exactamente la edad a la que hizo Cronos, pero bueno, ya estaba casi en sus 30, entonces creo que cobra un poco más de sentido esta frase. Y es interesante porque esta película, Cronos, a pesar de ser su ópera prima, tiene buen reparto y tiene un concepto interesante. Fernando, ¿te gusta Cronos? Me gusta mucho Cronos, sobre todo por el primer planteamiento, ¿no? Que habla de este anticuario de la Ciudad de México que por azares de los anticuarios, porque le tocó a él como pudo haberle tocado a cualquier otro, encuentra el secreto de la vida eterna, ¿no? En esta joya tan extraña que es sobre la que gira la trama. Y ahora, justo lo que planteabas como del elenco, este jovencísimo Ron Perlman, que si no me equivoco estaba en su primer papel también. Es rarísimo verlo, ¿no? Porque uno que ya conoce la trayectoria, que tiene fans acérrimos en Hellboy. O sea, ver a Ron Perlman empezando y luego de la mano del Toro es muy interesante, ¿no? Ahora, este planteamiento como de este universo mágico en la Ciudad de México creo que es importante por varias razones. Y justo hemos planteado nosotros también en nuestros programas recientemente como esta narrativa mexicana o latinoamericana que es muy necesaria. O sea, no es una película de Cronos y el secreto de la vida eterna en Massachusetts, en Nueva York, en Los Ángeles. No le pasa a John o a Robert, sino que le pasa al anticuario de la Ciudad de México
Y la primera toma es esta toma de la tienda, que creo que a mí se me figura La que es- primera toma está, creo, por Bellas Artes. Se Ujú. ve, me parece, lo que es el eje central, ¿no? Ajá, el eje se ve el central. eje central y ahí van pasando los autos y ya después se va a la tienda. a la tienda. Entonces es como pues, bien interesante, porque uno dice, es que yo conozco el lugar. Pero a nivel de la narración y de la película, creo que es importante poder verlo sí, claro, es Nueva York. No, güey, es el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Entonces, a mí Cronos me trae como toda esa nostalgia del México que fue y que puedo identificarla como una historia fantástica dentro de mi ideario colectivo. Hay algo interesante en Cronos y de nuevo, ahorita ya estamos muy acostumbrados al género de vampiros, a las películas de vampiros, pero en aquel entonces ya había bajado un poquito toda esta manía, o sea, no había salido entrevista con el vampiro de Anne Rice ni nada del estilo. Salió un año después que Drácula de Coppola. Sí. Entonces fue en el 93, ¿no? 93. Y yo recuerdo gente de Europa, así, bueno, por XY conversación, por correo electrónico, fans del género, o sea, gente que andaba en pues, la escena gótica, llamémosle así, que decían, sí, yo vi Cronos, quiero ir a México porque la historia me gustó la ciudad, o sea, este personaje no habla, que es la ciudad muchas veces en las narraciones. Ciudad Monstruo. Del Toro detrás de, toda la historia, pues te va planteando ciertos escenarios, ciertos lugares que si no conoces la ciudad dices, oye, qué interesantes edificios, oye, qué interesante arquitectura, oye, ¿dónde es eso, no? Y es que México como ciudad tiene elementos arquitectónicos de repente, pues que sí dices, oye, eso parece alemán, eso parece europeo, eso parece norteamericano. Y tenemos esta mezcla rara de escenarios, ¿no? Sí, y que, bueno, empieza en el centro histórico, que es un lugar, uno de los lugares más icónicos de la ciudad. Y bueno, creo que más allá también del escenario, creo que no hemos platicado exactamente bien la premisa de qué va la película. Pero bueno, habla de un anticuario que encuentra en una de sus, ¿qué se podría decir? De sus obras que tiene, ¿no? Que es como una pequeña estatua. Él encuentra un aparato bastante raro que él al examinarlo pues sale como un aguijón, se le clava en el brazo y al parecer le inyecta lo que podría ser como sangre, ¿no? A partir de ese momento pues él se empieza a sentir como revitalizado, como con más vigor y o sea, no te dicen que es un vampiro, pero obviamente tú asumes que se ha convertido en un vampiro. Aquí lo que me parece interesante es que esta película empieza a poner las bases de lo que sería su cine después, que aborda el tema de la niñez, por la niña que sale, y también aborda el tema de los monstruos, que pues él no es un monstruo malo, se podría decir. El malo es quien quiere el artefacto. Y también aparatitos, o sea, le gustan mucho los aparatos mecánicos complejos. En más de una película sale de repente alguna persona que tiene o posee o es incluso una máquina, ¿no? Hellboy, estoy pensando en esas, pero sí. vaya, no sé qué tanto nos queremos adelantar. Como que esa obsesión con los mecanismos tipo relojero es algo que sí se ve en varias de sus obras. Yo no me había dado cuenta, o sea, no lo tenía tan presente eso. Tengo otros conceptos, otros elementos, pero está interesante también porque sí, justamente en Hellboy, que creo que no vamos a tocarla tan a fondo Hellboy, pero sí tiene como... tiene este tema, o sea, es muy evidente, ¿no? El tema de los aparatos, de los engranajes y todo eso. Entonces es muy curioso. Y bueno, no sé si están de acuerdo en esto de que pues los monstruos no son malos en la cosmovisión del Toro. No, yo sí. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a los slashers americanos es que es el malo porque te quiere matar. Y a partir de ahí, sé que viene de mucho antes, pero al menos en mi generación lo que a mí me tocó. O muy moralino, ¿no? Es que Exacto. si tienes sexo antes del matrimonio te vas a morir, que es básicamente la premisa de Jason. De Jason Bueno, que 13. tampoco es tan americano. También Taboada utilizó esos elementos. Sí. O si es diferente es malo, ¿no? Que también Ajá. es luego mucho del cine B de los 50 en Estados Unidos. Y entonces llega un director que nos dice, no, espérate, güey, ok, pero el monstruo puede ser bueno, solo necesitas entender. Y es muchas veces lo que no nos pasa, lo que no entendemos nos da miedo. A la hora de entenderlo ya podemos empezar a decir, ok, no es malo, no quiere el mal, simplemente tiene una visión distinta. Y bueno, sé que vamos a llegar después, pero el tema del diseño, cómo él imagina estas cosas, porque creo que, al menos en mi caso, nos acostumbramos a una línea muy general de cómo son los monstruos. Pero él lo lleva a un tema, no sé si llamarlo fantasioso, pero visualmente los modifica de una manera muy bonita. Sí, bueno, que en Cronos no fue tanto su primera película y tampoco
supongo que no tenía un gran Dinero. presupuesto para eso. Entonces el vampiro es, bueno, al final prácticamente es un vampiro clásico, ¿no? Y durante toda la película no parece que sea un vampiro, es una persona normal con más energía. Sí, de hecho, parte de lo del presupuesto que plantea él también habla muchas veces de lo que representó para él, porque además fue un fracaso. O sea, la cinta en su momento fue un fracaso. Ahorita es una cinta de culto, pero en su momento no jaló y lo hizo cuestionarse muchas cosas, que lo hace terminar siendo utilero de, bueno, y asistente de efectos especiales en Hollywood de, tú lo tenías ese dato. Harris, este señor. Dick Harris, no. Sí, bueno, es un gran genio de los efectos especiales. De hecho, es famoso por los efectos del Exorcista y de, por ejemplo, de una película famosa que se llama Scanners. No sé si la recuerdan. Yo me acuerdo el nombre, pero no me Es de acuerdo de qué va. telépatas, es la neta, porque ya sabes, mal sintetizador, cuando hacían su efecto de te voy a reventar la cabeza, comenzaba el gong, 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 y el otro más así. Y entonces le comenzaba a botar la vena y luego las cabezas se les hinchaban así en una manera grotesca y ¡plá! Se explotaban. Es una buena serie de películas, digo, perdón, pero... Del Toro sigue empleo como asistente de efectos especiales de maquillaje. O sea, él estudió dirección, o sea, él estudió cine. Y la mejor oportunidad que encontró fue precisamente como asistente para efectos de maquillaje. Bueno, que eso estuvo bastante bien porque a lo mejor cualquier otro diría, yo quiero seguir dirigiendo, para esto no estudié, y si hubiera salido quizá no, pero él dijo, voy a hacerlo, y eso le sirvió para futuras películas. Claro, y era lo que planteábamos también Gerardo y yo antes de entrar al aire, era como, no hay trabajo chico, y si bien a lo mejor dirás, híjole, de ser asistente de maquillaje a trabajar en un call center, estoy más cerca de donde debo estar si soy asistente, y además, como bien dices, pues le da un movimiento natural y no dudo ni tantito que todo lo aprendido allí, que ha de haber sido muchísimo, le dio una proyección suficiente para que cuando él dirigía y quería sus monstruos, ¿sabes qué? Necesito que se vea así. Sí. Necesito que sea esto, ¿no? Dick Smith se llamaba el señor, es una leyenda. Falleció hace poquito, ¿no? Sí, falleció hace como 2 o 3 años, creo. Y de hecho, en la entrevista de Mike Harris, él dice, no, pero es que Dick Smith era un personajazo, era un señor muy amable que le abría la puerta a todos. Y el señor es reconocido porque hizo mucho experimento con las prótesis faciales para mejorar las combinaciones, porque no siempre es solo en un lado, sino estás combinando un rostro completo y quieres que haya expresión. Y él entonces hizo, lo comentan, es el maquillaje de varias capas, o sea, no es solo una máscara completa, sino que tiene diferentes puntos para que pueda levantar o bajar la expresión. También hizo, por ejemplo, a Don Corleone en El Padrino. Ah, Interesante. la papada de Marlon Brando. Porque Marlon Brando no quería maquillaje. Okay. O sea, no quería quedarse 5 horas en la mesa del que te está arreglando. Y entonces este señor le probó con unas prótesis dentales que curiosamente al momento en que se las ponía te caía la quijada un poco. O sea, vaya, ya eso no estabas maquillaje. no tanto, o sea, el normal. O no mucho. El normal. Y esas son cosas que, bueno, parecen simples, pero requieren una ingenuidad especial que Del Toro, en cierto sentido, yo creo que sí le ayuda a entender qué hay detrás del maquillaje, porque pues, él favorece a las criaturas, o sea, él favorece a los actores que personifican literalmente al monstruo, y él saber lo que se puede y lo que no se puede hacer. Probablemente incluso se sienta con los que están haciendo los efectos y les dice, a ver, Obvio. hazle así, hazle así. Ah, no, mira, cámbiale Como aquí. Michael Jackson, que suena así el bajo. Pum, pum, pum. Pues casi. Pues sí, es que es, bueno, es casi un artesano, ¿no? Porque él Tal cual. va con su libreta, en la producción está con su libreta, está apuntando, está haciendo bocetos, entonces él está totalmente involucrado en las producciones y no por nada, pues él también pues muchas veces escribe las películas y no solo las dirige, sino que escribe. Y también por eso pues está involucrado con muchas otras producciones que si bien no dirige él, tiene creo que muy buen ojo para identificar eso, ¿no? Y yo lo llevaba a esta tangente también por lo siguiente, porque entonces cuando ya está en Estados Unidos trabajando, pues se enfrenta a todo el racismo durísimo que hay en ese momento. Y era lo que decía de Cronos, él decía, es que era bien complicado que alguien me soltara a mí como director un gran proyecto, no es como ahora, que es como, mexicano, o sea, vamos a considerarlo, ¿no? En ese momento no había ni asomo, mucho menos con el fracaso que tenía detrás. Entonces la chamba que consigo, y pues Iñárritu, Cuarón, habla de, creo que Miguel Navarro, que fue uno de los directores que se enfrentó en una entrevista a algo muy feo. No me acuerdo quién lo entrevista. Y le dicen, el entrevistador está hablando en francés y pues lo empiezan a tirar de que frijolero, que mexicano, y así calladito. Termina la entrevista. Y termina la entrevista le dice en un perfecto francés, solo quiero que sepas que entendí todo lo que dijiste.
Y le dijo algo que no podemos repetir en el podcast, pero vaya, o sea, todo esto contra lo que se enfrenta y que al final, para bien y para mal, Cronos es el que lo impulsa como a este espacio del que hablábamos, a maquillar, a ir con Dick Harris, pues a hacerse un camino a partir, pues así que desde abajo de alguna manera, ¿no? Sí, y ya que después se le abren las puertas para hacer su segunda película, que es Mimic, que es Mimic. considerada para muchos su patito feo, ¿no? No tiene como el reconocimiento de otras películas. La verdad, yo no la recuerdo tanto y la verdad me gustaría que me hablaran de la película porque de esa sí no la tengo tan en mente. Y sí, o sea, haciendo hincapié en que muchos consideran que es como su peor producción, por llamarlo Es así, que- peor entre comillas, ¿no? Es que bueno, entendamos, Del Toro era un director joven, le dieron una oportunidad de alto presupuesto, pero no tenía el peso que tiene un director. O sea, si por ejemplo ahorita Del Toro está en una mesa de producción y dice, es que yo quiero que sea rojo, Va a ser rojo. va a ser rojo. O sea, bueno, pueden llegar a un vermellón, pero el punto es, va a ser rojo. En cambio, pues en ese entonces le dan una oportunidad de alto presupuesto y cae en el infierno de la producción. O sea, los productores comenzaron a meter la cuchara y a decir, no me gusta esto, oye, cambia esto, oye, quítale esto. No, sabes que esta escena está muy fea. Y entonces él siente en muchos sentidos que la película no es suya. O sea, que se la agarraron, se la destriparon y se la reensamblaron, ¿no? Dice que él no se sintió a gusto haciendo la película, ¿no? Sí, pero aprendió muchísimo. Y él también, digo, es una persona a todo dar Del Toro, porque no habla mal de la gente que le metió cuchareo a su película, pero sí dice, aprendí mucho. Aprendí lo que vale la pena defender, aprendí a discutir, a negociar, a llegar a acuerdos. Y eso, pues, le ha servido hasta el día de hoy, ¿no? La película es un poco desencajada, o sea, al final de cuentas sí se le siente esa onda de, es que esto es Hollywood, ¿no? Los buenos deben ganar, hay un peligro que está en forma de estos insectos, pues está bien si hablamos de la Medio sinopsis un poco. cucarachas, Sí, claro. ¿no? Mira, la idea básica, y esta es del guión de Del Toro, que en la película no se nota, para combatir una enfermedad se mutaron cucarachas que de algún modo ayudaban a evitar que esta enfermedad se propagara. Pero el problema está que al modificar genéticamente las cucarachas, sin darse cuenta, los que lo hicieron, les dieron inteligencia. Y entonces las cucarachas comenzaron a crecer en el metro de Nueva York, ahí escondidos en los subterráneos, hasta que se vuelven del tamaño de un ser humano. Y entonces, ya son bastante inteligentes, se mimetizan con los humanos porque tú no los reconoces. Parece una persona con gabardina y con la cara un poco como fea, pero bueno, pues tú estás acostumbrado a no ver a la gente, o sea, pasas y solo ves el bulto, ¿no? Pero estas cosas entonces siempre andan cazando a la gente que se queda solo en los andenes. Entonces tú estás esperando el metro así bien tranquilo. Quien nunca ha ido a Nueva York, es importante que entendamos esto. Miren, el metro de Nueva York es un metro muy viejo, es un metro de principios del siglo XX. Pues de los primeros junto con Sí. el de París, ¿no? Es más como un tren, o sea, parece trenes más que metros. Y las estaciones del metro de Nueva York tienen este detallito. Son varios pisos de profundidad, o sea, tienes andenes en un piso, andenes un piso abajo, andenes otro piso abajo. Y es muy frustrante porque a veces estás acostumbrado a que tu tren pasa en el andén tal y de repente ya ves, después de 2 horas de estar esperando y volteas y dices, se están desviando a tal lado. Entonces te puede pasar que te quedas en el andén vacío porque eres el único tonto que no ha leído el tablero de avisos Que cambio de andén. que esa línea ahorita está desocupada por algún accidente ahí arriba, ¿no? Entonces, es fácil quedarte ahí solo, ¿no? Y pues de noche, ¿no? Que es uno de esos terrores que todos tenemos. Perdón. Entonces, de repente volteas y ves un sujeto como con gabardina que te está viendo desde el fondo del pasillo. Y tú así como, bueno, ¿y ese? Y de repente abre esta y en vez de darte el flashazo de que va desnudo y te quiere presumir algo, ¡Ay, doctor! le salen alas. Y es una maldita cucaracha en 2 patas. Ay, habría preferido lo otro. Sí, exacto. Ya a ese nivel sí. Y pues obviamente te mete el susto de la vida y hace lo que ninguna cucaracha en sano juicio ni debido a la voluntad de Dios debería hacer. ¿Vuela? Vuela. No. Vuela, pero es de tu tamaño. Ay, me está diciendo gordo. No, corte B. No, cucaracha. Corte B. Que es algo que pueden ver si se meten a la línea 7 del metro, nada más Sí, como sí. paréntesis. Bueno, de Ay, esos, sí. sí. Pero el punto Tienes está... una flora y fauna. Del Toro tenía esta idea de un futuro, y él lo dice en una entrevista, yo recuerdo muy bien haberla leído y dije, ay, esa película se ve buena, la voy a ir a ver. Y bueno, él decía, es que yo quisiera que la gente sintiera el miedo que siente una cucaracha cuando sale para que no la pisen. Así como igual la cucarachita de repente se asoma a ver y
así, nosotros saliendo de debajo de una caja de cartón, caminando rápido para huir de estos bichos. Tiene una idea, o sea, está original, está padre. La ejecución, la verdad es que yo no he visto la película. Si no fue buena, pues qué pena, pero la verdad, o sea, la idea, el concepto, sí. Bien. No, las criaturas están impresionantes, pero el punto es, al final cayó en el infierno de producción, así lo llaman, y pues le metieron, le quitaron, le añadieron un final más positivo, o sea, al final se volvió Raro para Del Toro también, porque sus finales no son lo más positivo que existe en el cine. Cierran lo más real posible, de alguna manera. Se volvieron una moralina, o sea, clásica de que el héroe salva al mundo, pero el punto es... por ahí anda ya la versión extendida, digo, salió hace, no en serio, Del Toro Cut. Salió hace como 4 años. Vale mucho la pena por las entrevistas, porque te das cuenta de la visión de Del Toro. No la pudo resamblar Del Toro, se perdió mucho el material. O sea, le dieron permiso de, a ver, regresa todo lo que tenemos guardado y si puedes rearmar tu visión, con lo que hay, hazlo. Pero no se logró. Realmente mucho de material se perdió, pero vienen unas entrevistas muy interesantes de Del Toro explicando el proceso. Eso sí vale la pena. Y vale mucho la pena ese Extended Cut DVD, nada más por esas entrevistas, porque te das cuenta del proceso creativo y bueno, y del fiasco que acabó siendo la pobre película. Y bueno, viéndolo de cierta manera, pues a lo mejor teniendo, digamos, en la mesa todas las películas de Del Toro, a lo mejor es la que menos elementos Del Toro tiene, ¿no? Porque es obvio que hubo mucha gente metiendo mano ahí y pues a lo mejor no lo dejaron expresarse y hacer lo que hace, como después pudimos ver en sus siguientes obras. Sí, yo estoy de acuerdo, digo, yo me la aventé aquí en el Canal 7 de la Ciudad de México. Uy, ¿con anuncios cada 5 minutos? Sí, digo, eras niño, no te importa, pero sí me acuerdo haberla visto y era como Mimic. Y ahorita como pensándolo con todo lo que estamos comentando, sí es mucho de sci-fi hollywoodense. Yo lo que noto de Del Toro ya en retrospectiva sí es como el tamaño de la criatura, la sensación de terror, esos pequeños detalles creo que sí están. Pero en general la trama sí es muy Hollywood, este arco narrativo rancio, ¿no? O sea, totalmente aristotélico, inicio, desarrollo, final, y no solo eso, sino que está el camino del héroe gringo que va a salvar a todos, aunque no quería. Cosa que después se vio súper diferente con sus siguientes películas, donde tienen una trama y tienen una subtrama. Que si quieren pasamos a hablar a una de esas películas, porque esta fue del año 1997. Sí. Y después, 4 años después, saca una de las obras más impresionantes que hizo. Para muchos es la primera que vieron de Del Toro, y estoy hablando del Espinazo del Diablo. La verdad es una de sus obras maestras, yo diría. Y es curioso porque la producción, bueno, él estaba buscando financiamiento. De hecho, él quería hacer esta película ambientada en México durante la Guerra Cristera, me parece. Órale, eso habría sido bueno. Sí, porque casi nadie habla de eso. Pero no le financiaron. Entonces, quien se animó fue la producción de los Almodóvar, que se llama su productora El Deseo. Y fueron los que le metieron dinero y dijeron, pero vamos a hacerla en España. O sea, ambientada en España. Y por eso se utiliza, digamos, el trasfondo de la Guerra Civil Española. Sí. Okay. Sí, de hecho, Del Toro comenta que precisamente la libertad creativa que tuvo ya con la producción del Espinazo del Diablo le hizo entender que el verdadero problema no era más que nada la producción. O sea, ténganme confianza, puedo hacer algo bueno. Pero, pues, definitivamente, de nuevo, Mimic le sirvió para entender lo que no debía de aceptar. Y ya con los Almodóvar tuvo mucha libertad creativa. Es interesante que mencionen la Guerra Cristera, porque él, incluso en esta entrevista con Garris, perdón. Él dice, pues, es que Guadalajara sí vivió la Guerra Cristera duro. O sea, sí fue un estado donde sí hubo problemas. Y no se habla ya mucho de esto en los libros de texto, pero se ve que en su familia sí le inculcaron toda la historia. Entonces, hubiera estado interesante la visión de Del Toro en la Guerra Cristera. Que la Guerra Cristera, para los que no estén tan familiarizados con ella, gracias. Fue bueno, en el gobierno de Plutarco Elías Calles, pues se quería quitar, el jefe máximo se quería quitar ciertos beneficios que tenía la Iglesia Católica, pero la Iglesia también se dijo, no, pues a nosotros no nos mueven. Hicieron un ejército, una resistencia prácticamente de levantamiento civil. Levantamiento civil. Porque sí, no había armas. Tal cual. Aunque sí había muchas cosas, por ejemplo, hay un libro que se llama Memorial de Cruces. No recuerdo exactamente el autor, pero sí habla de varios actos que también hicieron como con bombas que explotaron un tren y cosas así. O sea, de ambos bandos hubo crueldad. Y la cristiada de Jan Meyer. Exactamente. Y bueno, prácticamente fue una guerra civil entre religiosos y pues gente que... Y el gobierno que trataba de llevar como...
O sea, trataba de tener ciertas medidas hacia la libertad de culto, como el hecho de que no pudieran celebrarse rituales al aire libre, que la participación política estuviera coartada desde los púlpitos. O sea, sí tenía un sentido. El problema es que la implementó Plutarco Elías Calles, que era el jefe máximo porque era el último de los revolucionarios que quedaba. Entonces él tenía una visión militar y una visión muy férrea de cómo debe llevarse el gobierno del país. Y pues lo aplicó a las iglesias, ¿no? Y dice Del Toro justo en esa entrevista que entre el gobierno y masones, o sea, habla como de la masonería del principio del siglo XX, que también estaba muy inmiscuida en los procesos desde la visión liberal, pues le cerraron filas alrededor de la iglesia y pues la iglesia respondió, ¿no? Y hay personajes interesantes. Si están interesados en el proceso histórico de México o son fuera de México y les interesa el tema, la verdad es que es un tema muy interesante porque habla de este periodo convulso posterior a la Revolución Mexicana y pues que muchos hablan que siguen siendo 100 años de confusión. Pero sí, Del Toro creo que le habría dado un buen toque, sobre todo. Es que pienso en lo que hizo, sin adelantarme todavía, en El laberinto del fauno con la Guerra Civil Española. Y lo traigo a la Guerra Cristera, habría sido muy interesante. Sí, Sí, que es curioso también porque El Espinazo del Diablo habla ya de los últimos momentos de la Guerra Civil Española y El Laberinto del Fauno habla de cuando ya terminó, en los primeros instantes de que ya finalizó, pero ahorita lo tocamos. Ahorita sí. Pero bueno, en El Espinazo del Diablo tiene este contexto de la Guerra Civil Española para llevarlo como, digamos, como el hilo principal, donde después hay una subtrama, que El Espinazo del Diablo habla de, es un orfanato, que es el orfanato de Santa Cecilia. No recuerdo Santa bien. Lucía, La verdad no lo Santa tengo- Cecilia me no lo tengo parece, fresco. donde llevan a un nuevo, a un chico nuevo, a un niño nuevo, Ujú. le hacen bullying, pasan varias cosas y él se da cuenta, bueno, lo acecha como un fantasma, ¿no? Como un niño cadavérico que le trata de decir algo que a final de cuentas, bueno, no sé si hacer spoiler acá, no sé si alguien no la haya visto. Ya, Yo creo que ya tú podemos dices- hablar yo de digo eso. que ya, o sea, si Vale. no, tápate los oídos en este instante. Más de 10 años ya. Sí, ya. Sí, Entonces, bueno, este niño se llama Santi, el fantasma que se le aparece, y es un niño que había muerto, digamos que en circunstancias misteriosas, Ujú. pero el niño nuevo que llega, que se llama Carlos, empieza a descubrir todo lo que le pasó y se da cuenta de lo que ocurrió dentro de ese orfanato, ¿no? Que aquí, bueno, vuelven a aparecer otra vez los elementos que les comentaba al inicio, que es el tema de que, pues, los vivos son los monstruos, los humanos son los monstruos, y también el tema de la niñez, que esta película la relaciono mucho con lo que hacía Taboada, por el tema de las figuras de autoridad, de los espacios en donde se desarrolla la película. Entonces, pues creo que tiene muchos de estos elementos y se empieza a formar más lo que lo que hace Del Toro en sus películas. Pero ahí, a ver, pregunta para el panel. Va a hablar de un orfanato en España donde se aparece un niño que algo le pasó. Yo he escuchado eso antes, pero no en esta película. Y también la dirigió Del Toro. Entonces yo no sé aquí... ¿Cuál? No, no la dirigió ¿El Del Toro. orfanato? ¿O no la dirigió? No, es el No, productor, la pero no la produjo. dirigió. Ah, yo pensé que lo había dirigido. La produjo, es similar, pero no. Ok, gracias. Mira, personalmente a mí esta película me encanta el set. O sea, de nuevo, le presta mucha atención Del Toro a los espacios. Y es algo que se vuelve un personaje. Luego lo vemos, por ejemplo, con La Cumbre Escarlata. O sea, que también la mansión es un personaje, ¿no? Y eso está muy padre. Luego, algo muy interesante de esta historia es que es una historia de fantasmas, pero es una historia de fantasmas, de nuevo, que rompe el género de Hollywood en muchos sentidos. ¿El espinazo? Sí, porque digo, estábamos en esta época que es el fantasma monstruo slasher come gente, tipo nuestro amable Freddy Krueger que se te aparece en las pesadillas y te mata. Y este no, es una historia de un fantasma triste, o sea, la verdad es una historia triste y es que el género del horror a través del fantasma, si nos vamos a las raíces góticas, normalmente el fantasma es un hilo conductor de la historia, pero es un hilo trágico. Hay drama. Hay una tragedia detrás de esto y él es el que te la narra. Es el testigo mudo de lo que pasó, ¿no? Y pues bueno, es una muy buena película. Personalmente te digo, bueno, todo el orfanato está muy padre. Estamos hablando de spoilers. A mí personalmente la bomba en medio del orfanato siempre se me hizo así el protagónico. O sea, bueno, para los que saben un poco de la Guerra Civil Española, bueno, hubo bombardeos. Hay toda una historia. El Guernica de Picasso es una narración de uno de esas bombardeos. Y bueno, en este lugar cayó una de estas bombas, pero nunca explotó. Entonces tienen ahí tremendo cilindro metálico en medio del En el patio. lugar, en el patio. Ay. Y es un protagonista mudo de esta guerra que no tuvo ganadores. O sea, fue un momento muy convulso de la historia española, muy trágico, muy triste.
Y vaya, este chico es huérfano por la misma guerra, entonces tienen allí ese testimonio de esto es lo que nos ha estado matando, o sea. Que es súper interesante porque es lo que les decía, hay como una subtrama que digamos el fantasma, este tema de la fantasía, o sea, termina siendo un gancho para hablarte de la crudeza de la guerra y de las situaciones que existían en ese entonces. Sí, es una manera de suavizarlo, digo, ya lo decíamos hace rato, ¿no? Me gusta mucho esta frase de Goya, un poco sacada de contexto porque se refiere a otra cosa, pero él dice, otro pintor español, Sí. los sueños de la razón generan monstruos. Sí. En su ciclo de pinturas negras, que también busquen todas las pinturas están impresionantes y los motivos son muy oscuros. Pero yo lo traigo a colación porque creo que Del Toro es justo lo que plantea, ¿no? Hablar de estos procesos históricos tan complicados como las guerras civiles, donde hay vidas perdidas, donde hay infancias perdidas, donde hay secuelas años después, en generaciones adelante de las familias, y utiliza el recurso de la fantasía como un medio de escape al mismo tiempo, ¿no? O sea, el recurso de la fantasía o del horror o de lo fantástico como este recurso para poder canalizar o hablar de estas historias, ¿cómo decirlo?, no contadas de... No me gusta el término porque es como minimizar socialmente, pero sí, de la gente chiquita que no son los grandes actores de la guerra y son los que reciben todas las consecuencias. Y entonces Del Toro en sus historias plantea como, bueno, al mismo tiempo hacemos de esta tragedia que normalmente narra el fantasma en la tradición gótica algo de voz viva. Que podría estar hablando del fantasma de la guerra. Totalmente. Porque, bueno, no sé si recuerden esa parte final en la que el personaje de Federico Lupi empieza a decir que es un fantasma. Es un evento condenado a repetirse. Entonces habla de estos eventos como las guerras que se repiten y se repiten en la historia de la humanidad y siempre, a pesar de que saben las consecuencias que hay, siempre se vuelven a repetir. Entonces me parece que tiene ahí esa doble intención de hablar tanto de los fantasmas como del fantasma de la guerra. Y ya que estamos mencionando al fantasma, ¿qué les parece a ustedes como película de fantasmas? Como esta parte de misterio o de horror que mete en sus elementos. Porque a mí me encanta el inicio porque mete muy sutilmente a Santi, el fantasma. O sea, no te lo muestra directamente, te lo muestra en un reflejo, te muestra las sombras, pero no es un screamer que te salga y te intente asustar. No, pues, doctor, tú. No, pues es una película excelente, o sea, en mi opinión es de las mejores de Del Toro. A mí me gusta, se me hace muy personal, muy íntima. No es así, bueno, tiene su presupuesto, pero no es así tan de grande presupuesto que sientas aquí tiraron la casa por la ventana en el efecto especial. Y aún así está muy bien lograda. Es una historia que te narra una historia principio a fin, muy bien llevada. Las apariciones de fantasmas son sugestivas, adecuadas. El fantasma está muy bien hecho. O sea, a mí me gustó. O sea, yo la disfruté mucho cuando la vi. Es una gran película. A mí me pareció justo en ese sentido como bien logrado, ¿cómo decirlo? Esta mimetización con la realidad, o sea, que se confunda lo fantástico con lo real y que hacia el final, o sea, te vayas dando cuenta tú como espectador omnisciente que todo lo ve, que no es así, ¿no? Y que pueden engañarnos los sentidos de esa manera, o sea, también creo que habla mucho de eso Del Toro, como en estos momentos de estrés, en estos momentos de pena, como, pues, puede ser algo muy distinto a lo que vemos y lo que está sucediendo, ¿no? Al final estamos viviendo un evento traumático, o es lo que plantea con los personajes, viviendo un momento traumático donde incluso ni siquiera importa si es un fantasma o no. Lo que importa es lo que le ayuda a hacer al personaje, ¿no? La catarsis, la comunicación, el diálogo. Que la verdad, entre más hablo de esto, todavía me resuena más en El laberinto del fauno. Sí, es lo que te iba a decir. Es justamente lo que te iba a decir, que después todo eso que estás diciendo lo perfecciona en... Sí, es su siguiente película. No sé si hizo algo antes de laberinto del fauno, porque es 2001. Hellboy. No recuerdo los años, la verdad, porque el Espinazo del Diablo es 2001. No recuerdo Hellboy. Es muy bueno. El Espinazo del Diablo es de 2001 y luego El laberinto del fauno es de 2006, pero no estoy seguro si hizo algo entre esas dos películas. Sí, Hellboy. ¿Sí, Hellboy? ¿Es en serio? Sí, salió en 2004. No, yo le estaba haciendo burla en serio. Bueno. Bueno, Hellboy, que hace mucho que la vi. Pero la 1. La 1, sí. Es la adaptación de... No sé si son... El doctor me puede contestar. ¿Son cómics o es Es un cómic de Mike Mignola. Ok. Bueno, puede Ricardo hablarnos de Por Hellboy. supuesto. De hecho, Date grasa. Esta fue mi introducción a Guillermo del Toro porque yo no conocía a todas las demás, como yo no era fan del terror antes de conocer a estos muchachos. Pero Hellboy son cómics, es un superhéroe, no está ni en el universo de Marvel ni en el de DC, para los que también como yo son fans de ese tema. Y él básicamente hizo la adaptación al cine con Ron Perlman, con quien ya había trabajado antes, y le soltaron una buena lana. La neta es que ahí empieza a aplicar ya el maquillaje que a partir de entonces, al menos yo le conozco, de primera calidad. No es la primera vez que trabaja con él, pero sí es la actuación más marcada de Doug Jones,
que de oficio es mimo, pero también es actor. ¿Qué personajes en Hellboy, para quien no lo ubica? En Hellboy hace a Abe Sapien, que es como un hombre pez, y es el compañero, el sidekick de Hellboy, que es nuestro héroe principal. La verdad es que a mí me encantó como película, como superhéroe, de ahí se volvió de mis favoritos. Y no había leído los cómics antes, pero de ahí sí me llamó la atención y me metí a investigar un poquito por ahí. Pero la verdad es que estaba bastante cool. Si les gusta, si quieren ver algo un poco más light, pero que también es del Toro, échensela, está muy cool. Que además de ser una superproducción y de estar, digamos, alejado a lo que hace en su cine de autor, si lo podemos llamar así, pues la verdad es que sí le da su toque. Sí. Y el tema de los monstruos también, pues, se nota que no es 100%. Cualquier director el que lo está haciendo. Sí. De hecho, antes de Hellboy, ahorita digo, gracias a la magia del internet, Píldoras de Wikipedia. también hizo Blade 2. Ah, Blade 2. Ah, Y claro. Blade Sí, 2 sí, sí. es una gran historia de vampiros porque es esta, bueno, de nuevo, estamos hablando de spoilers, disculpen. Es este vampiro que está comiendo vampiros, o sea, es una como evolución rara del vampiro que ya no es solo un vampiro que preda en los humanos, sino es un uber vampiro. Un superdepredador. Un superdepredador. La transformación de los vampiros en esa cosa es tan horrible porque se les cae la quijada y les Se salen. les disloca, Se sí. les disloca y se les abre así como la boca. Como tipo- depredador, ¿no? Como Sí. depredador, sí. Son como más aliens que vampiros. Pero qué desagradable. Y está muy bien llevada esa historia, está muy interesante. Y vaya, para los que les gustan las películas de acción, la pelea del final no tiene madre. Está es muy épica. bien Y aparte hecha. es un Wesley Snipes así, tronadísimo. Sí, Se luce. Señora, ¿tiene grasa? Pues engráseme, señor. Así, así. Sí, no, digo, pero yo creo que con Blade y con Qué Hellboy, Del Toro se cimentó ya como director. Ok, sí, al señor le gustan las cosas así medio creepies, pero mira, sí te puede hacer películas de acción chidas y sí vende, ¿no? Sí, 100%. Porque después hizo otra. Bueno, hizo la secuela de Hellboy y después hizo Pacific Rim. Que bueno, ya llegaremos a eso en su momento. Pero vamos con El laberinto del fauno. Porque Laberinto después de del hacer fauno. Blade 2 y de hacer Hellboy, pues se vuelve a meter a su cine de autor y hace una... Bueno, esta es mi favorita de Del Toro y fue la primera que vi, de hecho. Creo que la vi cuando salió, en ese entonces que iba en la secundaria. ¿Qué año era? ¿Qué año corría? Corría el año de 2006. 2006, después de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé qué estaba haciendo en ese momento porque no la vi en el cine, pero ya había visto algo de Del Toro. Seguramente Mimic en el 7, pero cuando tuve más edad o la vi con más cuidado, que no sé cuánto fue eso, a mí me pareció impresionante. O sea, fue como tremendamente desgarradora, fue triste, fue divertida. Es pesada, güey. Es muy pesada porque Sí. además habla como de estas fantasías. Me gustan mucho las películas como infantiles porque te retratan cómo ven el mundo los niños. O sea, todas estas exageraciones, no sé, Mi pobre angelito, por poner un ejemplo muy famoso. Como todo este juego que hace el niño independientemente de que los ladrones sean peligrosos o no. Pues, ¿cómo lo piensa un niño? Claro, voy a armar un plan para defender mi casa. El niño llama a la policía, por Dios. Entonces, en El laberinto del fauno lleva toda esa visión infantil a un escenario de la guerra civil. Más crudo que en la Mu- película, que en el Espinazo del Diablo. Claro, muchísimo más crudo, ¿no? Porque tienes al general, tienes a la madre enferma, tienes a la niña recluida y viviendo en su propio mundo de La fantasía. persecución de los republicanos. La persecución de los republicanos, porque además ya es hacia los finales del franquismo, ¿no? Entonces, o sea, en términos prácticos yo diría, pues es una niña separándose de la realidad. De la realidad, sí, O total. sea, es una cuestión mental muy importante y que, bueno, el Toro lo canaliza para nosotros a través de toda esta fantasía, ¿no? De estos personajes que sí son terroríficos en muchos sentidos. O sea, tienen ojos en las manos, no tienen ojos. Hay una mandrágora chillando. Hay también El Doug sapo, Jones. güey. Doug Jones. es- Doug Jones Que es el hombre también- pálido, ¿no? Es el hombre pálido Y y el el fauno. fauno. Del Y el fauno. fauno. Y bueno, todo este factor sobrenatural es lo que le ayuda a la niña a sobrellevar toda la tragedia que está viviendo y al espectador también. Y bueno, esta película, por ejemplo, para muchos es muy famosa justamente por el hombre pálido que no tiene ojos, que se los ponen en la palma de las manos. Pero yo creo el personaje que más da miedo en esta película es el Capitán Vidal. Sí. Sí, es claro. un franquista cruel, despiadado, Claro. que es un villano, es el monstruo verdaderamente. Y aquí quería hacer hincapié en esto porque me parece muy interesante estos personajes que no son monstruos, no son fantasmas, pero cada vez que salen en pantalla te dan miedo, Son monstruos. sabes que va a pasar algo. Me recuerda mucho a una película que salió un año después, que se llama No Country for Old Men, de los hermanos Coen. Uy. Sé que Eh, existe, no la he visto. Con Javier Bardem. Ajá, Javier Bardem es uno de esos personajes que sale y te da miedo. O también me recuerda al coronel Hans Landa en Ah, Bastardos sin Gloria, que claro. sale y te da miedo. Entonces no sé Sí. si ustedes tengan así otro de estos personajes que puedan identificar como humanos, que dan miedo, que dices es un monstruo el que está en la pantalla.
A mí sí me pasaba con Hannibal Lecter. Sí, porque yo además vi El silencio de los inocentes muy niño y sí me perturbaba mucho como su postura, como toda esta cuestión ascética y la cara de loco que tenía, ¿no? Y la facilidad con la que hablaba de ciertos temas. Ya cuando fui más grande y lo entendí más, fue como... Y no sé, digo, de niño como que no entiendes qué pasa. Ya de grande ves al güey crucificado con la piel al policía y dices, ¿qué carajos estoy viendo? ¿Cómo vi esto de niño? ¿Cómo me dejó mi papá? Pero así, personajes que por solo pararse los sienta perversos y malévolos, del doctor Hannibal Lecter, yo me quedo con ese. Híjole, hay una película que se llama Misery, basada en una novela de Stephen King. Muy buena. Excelente actuación, creo que es Kathy Bates. Kathy Bates, sí. Qué bárbaro. Esa película a mí sí me dejó de... La gente puede ser tan cruel. Tienes que verla. Sí. Tan malvada. Sí. Y es muy física, o sea, no es sobrenatural en ella. O sea, simplemente es una situación horrible. A mí, yo no sé si con crueldad o con maldad como tal, pero sí hay un personaje que a mí me... O sea, cada vez que aparece en pantalla dices, algo va a ser, güey, algo va a pasar, algo... Es el Joker de Batman 2, creo. El Caballero de la Noche. El Caballero de la Noche. Además de ser una gran actuación y de ser el villano como tal, es tan impredecible que sí te da esa sensación de, ya apareció, ya vale madre. Y creo que muchos de estos personajes... Quiero creer que sí tienen parte del Capitán Vidal, ¿no? Quiero creer que sí hubo cierta inspiración porque... Bueno, por ejemplo, el coronel Hans Landa sí me parece que es como la evolución del Capitán Vidal. Y justamente es lo que decías, Fernando, que pues teniendo esta realidad con una autoridad tan grande, tan cruel y con un contexto como el de la persecución de los republicanos al finalizar la guerra civil, pues obviamente te tratas de escapar de la realidad, ¿no? Como lo hace esta niña y a lo largo de la película ves ciertos monstruos, bueno, ves el fauno que como tal pues es un aspecto bastante extraño, ves al hombre pálido y todo eso, y ninguno te llega a dar tanto miedo como este personaje. No, realmente no, justo por lo que dicen. Incluso en esta escena, spoilers, donde lo hieren en la mejilla y que logra pararse, o sea, vaya... Yo tengo padres médicos, entonces se imaginarán que cada que ven heridas es como, güey, no te puedes parar del dolor con eso. O sea, te hacen algo así y te quedas catatónico un rato. Ahora, olvidémonos como de ese factor médico real, pero el capitán lo sufre por un momento. Sí, es como... Oh, y es tanto su carácter que tiene como capitán y esta crueldad de la que hablas, que siento que es lo que... Ahora sí que se mantiene por maldad pura en pie. Sí. Y se hace la curación que puede y se cose como puede y vámonos. Yo creo que esa es de las escenas más fuertes, o sea, porque te toca ver literal cómo se empieza él solo a coser. A coser. Y está... Esa película tiene muchas escenas fuertes. Sí. Desde el inicio, desde que mata a los que estaban cazando conejos y le destroza la cara con una botella... Que después hubo una película de Gaspar Noé que le matan a uno con un extintor en la cabeza y está mucho más cruda esa escena, pero también tiene parte de eso. Sí, de Gaspar Noé creo que no he visto casi nada. Sí, no, y qué bueno. ¿No es irreversible? Creo que sí. Ah, seguramente. Porque sí. No, irreversible sí la vi, híjole. Sí, porque extintor en la cabeza... Solo ubico. Que le deforma la cara. Bueno, igual... ¿Fue irreversible? Entonces sí vi eso. ¿Mi cerebro lo bloqueó, doctor? Puede que sí. Es una escena también bastante fuerte, pero sí tiene esa escena. Luego tiene otra escena en donde tortura al republicano. Y tiene varias escenas bastante fuertes. Y ahí el diálogo que tiene con el republicano de decirle, te voy a hacer una pregunta y me vas a mentir. Te la voy a volver a hacer y me vas a decir la verdad, pero no voy a poder confiar en ti. Y te voy a ir torturando cada vez hasta que sepa que el dolor es tal que ya no me estás mintiendo. No, y aparte... Me sorprende cómo te sabes la línea. Que lo humilla porque es tartamudo. Además, y dice, si puedes contar hasta 3 sin tartamudear, te dejo ir. Tartamudeé diciendo tartamudear. Sí. Pequeño detalle. Trivia. Y ahí te das cuenta de toda la crueldad. ¿Cuál es su monstruo favorito de esa película? El mío... yo creo que el Pale Man. Es increíble. Es impresionante. Brutal. ¿También? Yo creo que el fauno. Porque es... un monstruo, pero es bueno y es el guía y es Duke Jones. A mí me gustó bastante. Y luego el final de la película es otra cosa triste. Sí. Pero bonito. Sí. Bueno, es un cuento de hadas. O sea, si la ves como un cuento de hadas, tiene su fábula, tiene su integración y la chica toma la decisión correcta, que eso es lo importante de toda la narración. No iba a haber un final feliz. O sea, si mataba al hermanito, no iba a haber un final feliz. Si dejaba ir al hermanito, no iba a haber un final feliz. O sea, ya estaba en una situación, ella estaba metida en un cuento de horror que tenía tintes fantásticos, porque en realidad la crueldad de la situación en la que estaba metida era peor que cualquier monstruo que hubiera en la historia. Totalmente. El hermanito creció para convertirse en Thomas Wayne, papá de Bruce Wayne Batman. Es probable. Dato canon. Canon aparte. Canon.
Pues se debería haber convertido en el Capitán Morcilla. No, me quedo con lo anterior. Bueno, No soy tan malo. es mi película favorita de Guillermo del Toro. Creo que Ya es se la arruinaron mejor con el que- Capitán Morcilla. lo mejor que ha hecho, en mi punto de vista. Yo creo que sí, porque además lo veo como un punto de maduración, ya sin ser cineasta. No, lo veo como un punto de maduración en sus narrativas. Si viene del Espinazo del Diablo, viene de Cronos, viene de Hellboy incluso, como también en el diseño de las criaturas. Y Hellboy tiene un momento padrísimo con el nazi ¿La que... Sí, la 1. El nazi que es más una marioneta que un humano. Ay, güey. Ese monstruo Que está es bien como creepy. un cyborg Sí. steampunk lleno de arena. Lleno de engranes y O sea, es arena. un hombre, es un muerto, es un no muerto. Sí. Ajá. Sí, sí. Entonces, bueno, creo que madura como todo eso. Y lo que vemos después es como pequeños pedazos de... O sea, son buenas narrativas, pero en el Fauno lo tiene todo y en las demás películas es como, La Cumbre Escarlata, lo gótico. Tienes razón. Pacific Rim, lo fantástico. O sea, tal cual como con las criaturas, ¿no? Y bueno, al final es un blockbuster. Luego, no me acuerdo ahorita qué más hizo después. La cumbre, forma del la agua forma ya del es agua. todo un drama, ¿no? Hellboy 2. Sí, Hellboy 2 es mi favorito. tienes toda la razón. Aquí mezcla todo, hasta la subtrama que tiene en el Espinazo del Diablo. Y ya luego lo va separando. Todo, ajá, y ya después tiene como fragmentado todo eso. Ujú. Y sí, justamente es como ese punto en el que se cruza todo, Todo. y pues, es lo que lo hace Terror, una obra fantasía, una obra acción. maestra, ¿no? ¿Quieren comentar algo más de esta película? ¿Algo que les interese rescatar? Pues Yo sí, las hadas, güey. Porque crecemos con esta imagen de, ay, las hadas, estás bonito. Y aquí Del Toro las hace no feas, pero no hermosamente preciosas, bonitas como Tinkerbell. ¿Notaste? El ¿Quién? Tinkerbell. Tinkerbell. Campanita. El- Oye, Campanita. y para los que nacieron antes del 94, Campanita, sí, sí. Campanita, sí. Sí, y es la rana René, no Kermit, ¿eh? Por amor de Dios. Entonces, y la van acompañando a la niña, pero ese diseño también me parece muy fino. Luego lo intento... Hasta que se las comen. Ah, sí, güey. No me acuerdo. Pobrecito. El hombre pálido Sí, se sí, las... cierto, se las- Y sí te duele, o sea, sí se vuelve en un personaje que dices, ay, no. No me acordaba. Sí, Pues yo también. me quedaría en 9 de 10, excelentes servicios. Sí, Y es eso muy porque buena. me hizo llorar mucho. Ah, Es una historia muy fuerte. Si no la han visto, véanla, pero con precaución, porque es cruel, es fuerte Sí, y Mira, es triste. Llévense el bote de Nutella, llévense a su persona especial, si tienen, y si no, la mantita más obvia que tengan, y ya llorar. Totalmente. ¿Y la Nutella para qué? Para llorar a gusto. O sea, Y- y cucharadas. para- Obviamente, doctor. O sea, pero di Nutella con cuchara, porque... O abrazos de la Nutella. Pues yo pensé que estaba como No, implícito. pues, me dio la idea que era algo Bueno, kinky, les que voy a te ibas poner a las untar instrucciones. Nutella o algo así, o sea... Eso dice más de ti que de mí. Pero pe- tú solo lo voy a dejar pediste- allí. tú pediste Solo la lo voy a Nutella. dejar, solo Tú lo voy a dejar pediste la allí. Nutella. Solo lo voy a dejar allí. Bueno, dejando de lado sus gustos. Los del doctor. Los gustos del doctor. Claro. Luego hizo otros blockbusters. Hizo El Ejército Dorado. El Ejército Es Dorado. excelente Hellboy esa 2. película. Gran película. increíble. Que nos quedamos con ganas de la 3. Tiene momentos muy bonitos, ¿eh? O sea, muy tristes. Porque Muy son poética. Sí, son las hadas tratando de pelear con una guerra que ya perdieron. O sea, literalmente ya. La humanidad ganó. Ahora sí que en palabras de Alex de la Iglesia del Día de la Bestia, se jodió la Navidad, se jodió la Nochebuena. O sea, ya las hadas realmente están tratando de pues, ¿Sobrevivir? hacer su último intento, ¿no? Ajá, la última batalla. Y entonces, por ejemplo, cuando vencen ese elemental que era como una planta viviente, lloran, o sea, lloran los príncipes elfos porque dicen, es el último que quedaba, o sea, Es que ahí también, entonces, ¿para qué lo andas usando? güey? pues porque ya no había otra opción. Tú, Pues lo guardas. Suéltate tú a los madrazos, ¿para qué mandas al último que hay? Mejor reprodúcelo. Sí, claro. Pero sí, esa parte sí. Y la verdad sí, yo creo que todos nos quedamos con ganas de la tercera, porque pretendía hacer una trilogía. Nunca entendí por qué al final ya no se armó. Según yo solo no le soltaron el dinero. O sea, no fue A tan ver, exitoso. son varios factores. Uno, Ron Perlman ya está viejo. Sí. Y dijo, ¿saben? Eso de estar sentado 6 horas en la mesa del maquillista, ya no sean gachos. Además, hizo bastante dinero con la de esta que son unos motociclistas. Sons of Anarchy. Sons of Anarchy, entonces dijo ya. Ay, no sabía que Pero salía allí. yo ahí tengo un pero porque reciente lleva 2-3 años desde que se anunció que iba a hacer un remake de Hellboy, diciendo yo quiero ser Hellboy, empleen a este Hellboy sin trabajo. O sea, en redes sociales estuvo muy activo
de él querer regresar a la franquicia. Ah, pues Sí. ¿por qué dice que no? O sea, Pero ya no era del Toro. Si vieron el remake no vale la pena. No lo veo. me divertía. O sea, Pero bueno, no. o sea, pero... ¿Pero qué vas a comparar la de la epicidad 2? del Ejército Dorado al final? Exacto. Sí, la neta sí. Oye, esa batalla el final. mercado troll. Sí, El mercado increíble. troll es una chula. O sea, Creo que son los monstruos en la máxima expresión, ¿no? Sí. Esa película. Hay Mal. monstruos por todos Sí. lados, hay personajes. Es está- que yo no entiendo cómo dejaron a Del Toro hacer eso. O sea, de plano sí fue... No, es que Es mucha lana. no usó CGI. El mercado troll es literalmente puro maquillaje, props, escenografía. Y es una escena de, ¿qué? ¿10 minutos? Sí, es muy larga. Pero para No, una película pero, de o 1 hora y sea, media. o sea, bueno, sí, pero... O sea, en 10 minutos te aventaste la mitad del presupuesto de efectos especiales. Exacto. Ese es el Porque punto. en todo momento el mercado, pues es un mercado, en todo momento salen todos los monstruos andando y viniendo. Y hacen tomas, hacen close-ups. Y no es relevante. O sea, al final de cuentas, No, exacto, ninguno es de esos el pequeños fondo. monstruos es importante. Sí. Pero cómo lo disfrutas Ah, no, visualmente. qué bárbaro, está encantadora, o sea. Sí usa CGI al final, en la batalla final. Pero El bueno, Ejército era- Dorado tenía que hacerse Sí, con CGI. total. No había manera de no hacerlo. El Ángel de la Muerte también les quedó Y padrísimo. se hizo de esa película, creo que fue lo que más llamó la atención. Porque eso salió completamente de la mente del Toro, eso no es de Miñola. Se le nota desde el Sí. Toro. O sea, esa criaturita sí es desde el Toro. Sí, sí, sí. Pero esa peli, a mí, yo creo que es mi favorita de él, porque lo tiene todo. Y yo digo que en Twitter, hashtag Guillermo del Toro, haz la 3, porque ya... No, perdón, voy a hacer un paréntesis. Si vamos a hacer un hashtag, es hashtag Guillermo del Toro, haz las montañas de la locura. Por favor. Y Sí, tenemos ya. que hablar de los proyectos que no ha podido hacer. O sea, Sí, también han esa sido es una bastantes. gran historia que ojalá haga. Incluso en videojuegos que le cancelaron el Ay, Silent Hills, ¿no? Hills. Ah, Pero bueno, Pero después... sí, creo que fue más berrinche de Konami. Kojima y de Sí, Konami. sí. Bueno, es una bronca ahí entre Ajá. esos. Pero luego hizo Pacific Rim, ¿no? Me parece. sí. Sí, según yo sí. Que a mí me pareció espléndida, porque además de ser un blockbuster, además de tener madrazos y monstruos y fuego, misma historia. Viene la firma de Del Toro en los monstruos. O sea, son los kaijus, no es Godzilla, no es King Kong. Es el concepto lo más asiático posible de kaiju, de esta criatura marina o extraña. Sí, pero al final de cuentas es el niño jugando con las figuras. O sea, en serio. Yo vi esa película y era así como cuando yo era chiquito y era... O sea, literalmente le ves el amor de Del Toro a los kaijus y vaya, es algo documentado. El señor incluso cuando fue a Japón le presentaron a un kaiju favorito que él tenía y se le ve, o sea, brinca a abrazar a la botarga, o sea... pero es de nuevo este monstruo que pues está atacando a la humanidad por algo. Y bueno, de hecho es palabras no me acuerdo de qué director japonés, que también es una persona así de kaijus y demás, que dijo, hasta que alguien que no es japonés entiende la idea, entiende la razón de las películas de kaiju, ¿no? Es que eso hablaba mucho del tema de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto. Bueno, el tema de las bombas atómicas, que lo representaron como con estos monstruos que salían del mar y destruían todo. Y Entonces, que que sí- sí tiene que muchos no lo saben y tiene un No. trasfondo también terrible. Político. Y político. Sí. Que curiosamente, y en contraposición a los estadounidenses, les pegó como en el sentido... Vamos a tu guerra y matamos a tu gente y nos sentimos mal, pero... O sea, vaya, no, y es en serio. O sea, es como cómo les afecta el trauma distinto. O sea, porque no te voy a decir que, qué padre, Estados Unidos, sus soldados. No, pues todos regresan mutilados y con traumas. Digo, es distinto, o al menos lo aprecian ellos distinto, porque es como la parte victoriosa todo el tiempo, con excepción de Vietnam. Pero a los japoneses, o sea, fue una derrota fulminante. O sea, no había manera de salir vivo de eso. Y pues que hicieron acto siguiente, representarlo con monstruos radioactivos. ¿no? Ahora, Ay, no solo Godzilla y los kaijus, está todo el género de... el Z-Fighter o algo así, que es la idea de la Ultraman, del que se vuelve gigante y comienza a enfrentarse... Ultraman, Mazinger Z y todo eso. Es todo un género, o sea, ¿Voltron? sí, el ¿Evangelion? Rider, el Kamen Rider y todos esos, que es el guerrero que viene de otro mundo y entonces se convierte en un robot gigante, que luego en Estados Unidos lo convirtieron en los Power Rangers, pero es la misma idea. Gracias. Esto es el género de la destrucción del monstruo que está destruyendo la ciudad con el héroe que viene y tiene la armadura de poder. Pero de nuevo es fantasía de niños. O sea, yo ahí sí a Del Toro lo vi jugando como Squinkle. Y luego, lamentablemente, no hizo la segunda parte. No, y se es salió del horrible, se proyecto. nota. Y se nota bastante. Pero también me parece muy curioso lo que dice, porque en una entrevista le preguntaron que por qué él ya no estuvo en el proyecto de Pacific Rim 2. Ujú. Y él dice, si yo no hacía esta película, alguien más la iba a hacer. Pero si yo no hacía La Forma del Agua,
nadie la iba a hacer. Entonces prefirió cierto. irse por esa idea antes que volver a hacer otro Es que blockbuster. por eso Sí, lo amo, cierto. güey. Pues tiene corazón, güey, y Sí. huele a hot cakes. ¿Cómo no lo vas a amar? Ahora, Bueno, esa es mi teoría. Anécdota divertida de la película para los que no se la saben. Hay varios personajes en la película que son asiáticos, ¿no? Y había esta niña que hace un par de escenas muy claro. importantes. Y vaya, la niña es japonesa y ella tenía, pues, vaya, la cultura japonesa es de mucho respeto, y sobre todo el señor director, ¿no? Pero no podía pronunciar Guillermo del Toro-san. No podía decir del Toro-san. No le salía. O sea, su japonés no le permitía pronunciarlo adecuadamente. Y solo le salía Totoro-san. Y ahí viene todo esto. Y Totoro sí, es claro. un personaje No de los estudios Ghibli, de Mi vecino Totoro. Es una película con un corazonzote. Donde sale como mapache gigante mágico. Es una preciosura esa. Pero entonces el Toro, que también obviamente se sabe su anime, dijo, sí, dime Totoro. Y, no voy, y me voy a ocultar la lagrimita cada vez que me lo digas. O sea, Totoro-san. Totoro-san. Sí le voy a poner al episodio del podcast. Los Oh, monstruos de Totoro. Pues de sí, hecho, ya. de hecho por ahí Corte y anda queda. un meme de Totoro como del toro. O sea, Totoro así gordito, pero con lentecitos y barbita y su suétercito. Es un arte que hicieron los de Killer Quake. Está genial, o sea, porque sí es Totoro-san. Sí, Qué muy bueno. chido. Bueno, Y ahí, ahorita que hablábamos como del diseño de sus personajes, también le ha costado proyectos porque él estuvo muy involucrado en la producción del Hobbit. sí, Pero al ok. final no quedó, digo, por distintas razones, más que nada también presupuesto, pero al final lo que él decía era como en la mitología de Tolkien existen los lobos wargos, que son pues lobos gigantes, ¿no? Y mientras que Peter Jackson quería hacerlos así terribles y que dieran miedo, Guillermo del Toro dijo, no, yo los quiero hacer hermosos, o sea, que sean una cosa impresionantemente bellísima y terrible. Que te come. Que te come. Entonces, Pero como que esas diferencias creativas de yo quiero hacerla a mi estilo, pero no porque es mi estilo y es mi trilogía y son mis secuelas, y, bueno, precuelas. Como que No, eso no me le la costó. sabía. Solamente aparecen los créditos como... ¡Lucha de egos! Sí, pero qué bonito el Toro decir, no, pues, ¿sabes qué? Y Peter Ya. Jackson sobre su castillo construido con dinero. Y píldoras de Fataché porque bajó de peso. Sí. Sí. Y la verdad es que pues, al final no quedaron tan cool, pero no le costó, pero sí dijo como, ¿sabes qué? No voy a participar. Sí salen los créditos, pero solo como consultor, creo. Ya. Y después de eso hizo otra película bastante diferente, ¿no? Se podría decir, a lo que había venido haciendo de historias crueles y blockbusters impresionantes Fue y épicos. La Cumbre Escarlata. fue Hizo la que Cumbre siguió. Escarlata, que sería prácticamente un romance gótico, ¿no? Totalmente. Yo la veo como romance gótico y historia de fantasmas gótica. O sea, mi primer contacto con el gótico y de la mayoría de los niños mexicanos de la edad de los 20 y siempre fue el fantasma de Canterville. Sí. Porque los libros de texto gratuitos, los que reparte el gobierno aquí en México, traían en la selección de lecturas ese cuento. Y, no me acuerdo quién lo escribe. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Entonces, en ese discurso y cuento londinense de este Londres postindustrial, pues hablan de este fantasma que, espanta y le hace... Que ahora las Oscar cadenas". Wilde ya es estadounidense, ¿sabías? ¿Por qué? Porque la no primera dama dijo que era un libro muy importante para Ay, todos los Dios mío. estadounidenses. Ah, La no genial. primera dama... Bueno, la otra ya me dijeron prianista por mencionarla, pero por decirle no primera dama. Ajá. Pero amigos, ella dijo que no es primera dama. No es cosa nuestra. yo metiendo otra vez en temas. Sí. No, pero politicemos no el- es cierto, ya Ah, no sí, es sí, primera es cierto. dama, porque ya no lo dijo. No quiero opinar Saludos. de eso, pero del fantasma de Canterville sí quiero dar una opinión. Y miren, lo que pasa con Wilde y que es lo que la gente se les olvida es que Wilde es un satirista, o sea, es un increíble poeta, pero el tipo lo que hace en sus obras de teatro y lo que hace en sus cuentos es satirizar la sociedad londinense de esa época, o sea, la sociedad victoriana. Y es muy curioso porque el fantasma de Canterville es un fantasma que se enfrenta en una situación en la que no le tienen miedo. Ah, O sea, los residentes de la mansión son de estos londinenses nuevos que no les va a asustar un fantasma empujando cadenas, o sea... y no eso- los va a sacar de su casa. Exacto, esto es tan posmo que ya es más posmo que lo posmo, pero... Y es bonita la historia, pero es triste, porque al mismo tiempo el pobre fantasma ya no tiene lugar en ese mundo, ¿no? O sea, oye, antes la gente sí se asustaba, ¿qué pasó? Y bueno, pues esa es la historia del fantasma de Canterville, pero
¿A qué salió esto? A la Cumbre Escarlata. La que es una Escarlata, historia de que fantasmas. es el primer Ya. contacto gótico de mucha de la niñez mexicana. Ya. Y ahora lo llevaba a que la Cumbre Escarlata es como, pues ni da miedo. Pues es que es una historia antigua, o sea, es una historia de los 1800 y así la maneja del Toro y me parece muy bien hecha porque no es fácil manejar un género que pues ya nadie hace, ya nadie No, y escribe. que además creo que muchos la ven con otros ojos antes de, digamos, de verla, valga la redundancia, porque piensan que es una historia de fantasmas, pero de terror o de horror. Ajá. Y pues también es la clásica que mansión embrujada Con un secreto oscuro. con un secreto oscuro, pero a final de cuentas, Muy pues oscuro. la muy guión de Del Toro, pues le da la vuelta a la tuerca porque los fantasmas pues no están ahí para hacer daño, están para advertir Además. de lo que va a suceder. Y a mí lo que me gusta de esta película, bueno, además de la historia que es bastante buena, creo que toda la ambientación, el vestuario, todo, o sea, el es- lugar, la el lugar. escenografía, la mansión es un personaje. Y bueno, yo hago mucho el chiste, pero es que la verdad es el estúpido y sexy Loki. Este es Tom Hiddleston, ¿no? Así se Así llama. es. Bueno, se volvió famoso por ser Loki en las películas de Avengers. Es un excelente actor. El señor, mis respetos, porque pues, sí tiene un amplio rango dramático, solo que bueno, se le conoció como Loki. Y además es buen cantante, ¿eh? O sea, hay un par de entrevistas en las que le piden a que cante. Y bailarín también. O sea, Y sabes que es imitador también, hace imitaciones de otros actores, las Wow. hace increíble. Bueno, es todo un showman. Pero entonces llega a la escena después de haber salido en las de Marvel y yo dije, es el estúpido y sexy Loki, o sea, es el estúpido y sexy Loki, o sea, ¿por qué no se dan cuenta que es Loki? Después de todo es Loki, o sea. Y bueno, la película vale mucho la pena, es muy interesante, pero sí, es en esta tradición del cuento gótico, ¿no? Un lugar que por sí solo es un personaje. Yo lo siento muy inspirado a La caída de la casa de Usher, de Edgar Allan Poe también. Que justo o sea. antes de grabar estaban comentando un poco de Edgar Allan Poe, de que le hubiera gustado ver esa película a él, ¿no? Sí. Sí, yo creo que si Edgar Allan Poe hubiera visto esa peli hubiera estado... Aplaudiendo. Sí, no, o sea, porque tiene toda esa retórica de los 1800 totalmente. y norteamericana además. Ujú. Sí, Porque sí, es como este lord británico, sir británico, que llega a probar suerte en esta América de las oportunidades, donde me parece muy divertido como los grandes hombres de acción norteamericanos lo hacen menos. Esas manos no han trabajado nunca. Pero bueno, me parece muy bien hecha porque está muy bien contextualizada. Y, Sí, creo que me las malas encanta. críticas que se ha llevado es por gente que esperaba ver otra cosa, que no se Claro. esperaba ver un romance gótico y que esperaba ver una Ajá. historia de fantasmas pura y dura. Yo me acuerdo de verla, fui a verla en la noche de Halloween al cine y me acuerdo que sí careció un poquito en los efectos especiales. O no sé si es mi mala memoria. No, sí tiene No, momentos bien tiene buenos. macabros. El ¿Sí? esqueleto escurriendo sangre Sí. en medio del tragaluz. Ok, entonces mi mala memoria. Los Yo creo estos que sí. fantasmas escarlatas que se están como arrastrando. Ujú, no, Sí, están muy porque, buenas. mira, por ejemplo, comparémoslo con otra historia que podría ser similar, la de Tim Burton, Sleepy Hollow, ¿no? Sí, sí, sí. buena Que adaptación. se me hace muy buena historia, se me hace muy completa. Quizás tiene más acción. Eso es lo que a la gente le gustó. Porque pues también estamos mal acostumbrados, o sea, ya no podemos ver una película sin que haya una gran explosión o una persecución así llamativa. Y digo, si hay un conflicto al final de Cumbres Escarlatas que sí está, órale. Pero al final es muy humana, o sea, no hay más que gente peleando entre ellos, ¿no? Y acá no, aquí tienes este maldito fantasma, el Gesiano. Y además es interpretado el doble de acción. Poca gente lo sabe, pero es el mismo actor que interpretó a Darth Maul en el episodio de La amenaza fantasma. El doble de acción Sí. del jinete sin cabeza. Es Darth Maul. Oh. Es que es un acróbata. Y por eso, pues cuando no tiene cabeza, pelea como pelea. O sea, es una bestia. Y es gracioso, ¿no? Y luego es Christopher Walken. chistoso. Y luego, Bueno, eso sí. y luego le ponen la cabeza y es Christopher Walken. Pues la película es perfecta. El ¿no? gesiano es Christopher Walken. Pero yo creo, o sea, digo, me gusta compararlas porque son como al mismo contexto, historias góticas, historias basadas en cuentos de fantasmas, historias así. Yo creo que la de Tim Burton lo que tiene es más acción. Y también que es Tim Burton, ¿no? Mucha gente ya sabe que Tim Burton hace ese tipo de historias y Del Toro no hacía ese tipo de historias, que sí tenía cosas góticas, pero no en esa expresión Es tan un grande total como en de- La Cumbre Escarlata. Sí, a mí me encantaría, por ejemplo, ver, ahorita que dijeron de Frankenstein, me encantaría ver su versión de Frankenstein, De... Toro? Del Toro. Creo que estaría interesante. Y algo que comentabas ahorita, ya nada más así de corolario de que él se encontró con Frankenstein en medio de toda la religión, es interesante porque aunque Mary Shelley nunca da el nombre de la criatura, se supone que su nombre es Adán. Es el nombre que le habría dado el doctor Frankenstein al primero, ¿no?
O sea, pero eso lo plantea, lo coquetea Shelley en algún Sí, punto. en entrevistas, en momentos en que le preguntan. Ah, ella lo dice cuando la Sí, entrevista. que si le hubiera puesto un nombre, le habría puesto Adán. Ah, eso no sabía. Tiene todo No, el yo tampoco sentido. sabía. ¿Qué? ¿Mm? O sea, yo me sé la historia de cuando la escribió. Fue Ah, como no, un sí. reto, ¿no? Que es una historia curiosa, sí, pero es más que Casa allá. en Suiza y salió el vampiro de Polidori. Byron no hizo nada como siempre. Se embriagó. Byron se embriagó como siempre. Y, Byron, Lord Lord Byron. Byron, su marido. Me cae bien. Y Percy Shelley estaba Jackson. ahí. Ah. Ella estaba casada con Shelley. Con Shelley, perdón. Pero estuve Byron era cruzado. amigo de la familia. Byron era amigo de la familia y no escribía nada. Percy Shelley se embriagó en el temor de no escribir nada bueno. Polidori escribió El vampiro y Shelley escribió Frankenstein. O sea, los que no eran famosos se esforzaron por hacer algo bueno. E hicieron algo Y los bueno. demás solo se empedaron. Pero es ¿Cómo? interesante eso. Bueno, pero regresando a las Cumbres Escarlatas, es muy buena historia. Yo creo que es muy completa de principio a fin, porque sí te maneja un suspenso. Yo creo que es suspenso, más que horror, es suspenso. Hay un misterio que tarda en desenvolverse, en descorrerse, y la protagonista hasta eso no es tonta, lo cual yo aprecio un montón en las historias. Porque sí, está metida en una situación compleja, está en una casa que no conoce, con una familia que, pues, en teoría está de su lado, y comienza a descubrir que en esa casa pasaron cosas feas. Un poco como en el orfanato de Santi, ¿no? Y ya cuando se da cuenta de lo que está pasando, sí es así como, oh, por Dios, Hay que correr de pero aquí. qué británicos están viendo. Y bueno, Ah, ¿eso hacen en Gran Bretaña? Pero caramba. qué buena relación esa del espinazo con Cumbre Escarlata, no lo había visto de esa forma. Sí, pues es un fantasma que te está tratando de decir algo, ¿no? Sí, En eso es exacto. parecido. Sí, sí, sí. Sí, solo que aquí hay mucha más. No es sangre, es esa arcilla roja del cerro que le da el nombre, ¿no? ¿Sí es arcillas? Era arcilla, él Era fabrica, arcilla. él vendía como adobes y decía que todo Como el cerro ladrillos. estaba hecho de ese material. Y entonces los fantasmas toman esa apariencia de la arcilla roja, pero parece sí, sí, sangre. arcilla. Y se ve bien espantoso. Está muy bien hecho. Que justamente por eso le llama la Cumbre Escarlata, ¿no? Porque Ujú. está en la parte más alta y tiene el tema de la arcilla y parece sangre. Ay, Parece ya, sangre surgiendo de la nieve, que además Ajá. cuando se da ese efecto en el invierno. Ujú. Y bueno, creo que ya llevamos un buen rato acá hablando de Del Toro, entonces me Podríamos hablar todo el día. Ya sé. Entonces, ¿qué les parece si hablamos de su trabajo como productor rápidamente? Que también ha tenido muy buen ojo para producir películas. Obviamente, ese rato Ricardo comentaba El Orfanato, Sí. tal cual, que es una gran película. Y también por ahí produjo otra película de horror llamada Mamá, que está Mamá. basada en Está un, acordando, sí, en un sí. corto, muy corto, y bastante terrorífico, y que después él ya bueno, Híjole, mamá tiene unas escenas que, güey. Sí, están sacadores. Y aunque de la onda. mamá esté hecha con CGI en muchas partes, sí te saca un susto. O sea, por lo bien que mete al personaje. Es lo de las dos niñas huérfanas que están en una casa abandonada. Sí. Ah, que Sí, sí, esa sí, película sí, sí sí. me dejó bien mal. Sí, Sí, a mí está me dejó bastante tocado, fuerte eso, a mí me ¿no? dejó tocado esa Sí, madre. el final es muy bueno. Muy fantástico. Y muy bueno. A ver, está esa... Solo me puedo acordar ahorita del libro de la vida, que la neta no la vi. No se me Es buena, antojó es nada. buena. Es buena. sí. A Creo- mí me gustó. Creo y produce lo que ya es un universo no cinematográfico, que sería televisivo, de tres series distintas en Netflix animadas junto con DreamWorks. Troll que se Hunters. llama Troll Hunters. Muy y buena. está Wizards, que creo que ya salió, pero es acerca de magos. Y Three Below, que es acerca de aliens en la Tierra. Entonces son películas animadas, la neta, si tienen chavitos, o sea, si son adultos y tienen chavitos, la pueden ver con la familia, están súper divertidas. Hay una interconexión entre todas las series, hay personajes, hay cameos, entonces eso, de esas producciones de Del Toro que dices que obviamente está involucrado, pero muy padre. Troll Hunters vale mucho la pena. Muchísimo. Yo solo vi Troll Hunters, no he visto las otras, pero es una historia muy completa. El protagonista es interesante. Sí. Vaya, luego con las series animadas uno cae en ciertos tropos, ¿no? Y convenciones. Pero Troll Hunters sabe negociarlos de una manera que se ve bien, se ve fresca. Y no es, ¡ay, es otra vez Goku! O sea, está bien Toriyama contada. eres tú. Está bien contada, o sea. Pero, de nuevo, Del Toro se ve que tiene un fuerte amor hacia la animación, Sí. Se ve que también creció viendo caricaturas, entonces tiene mucho afecto hacia ese tipo de medio, ¿no? Y como nomás dato curioso, sí, él hace el doblaje de un personaje, no es recurrente, es un personaje ni siquiera secundario, pero sí se identifica cuando habla. Está bastante cool. Y luego es interesante porque él está ahorita fomentando la animación en México. Si recuerdo bien, Pinocho de Netflix. no, pero él abrió como una especie de beca
Ah, la Jenkins del Toro. Para que estudien mexicanos animación por computadora. Sí, recuerdo que así está el show. No me acuerdo si es solo animación por computadora, pero es animación y cine, según Sí, yo. él quiere desarrollar ese género aquí en México y dice, es que se necesita apoyo. Y aquí está el apoyo. Y digo, ¿Qué, cuántos boletos de avión? y es chido el señor, No, o sea, o la sea, verdad es un sí, es un gran se ha tipo. visto que cuando se necesita ayuda, gente que tiene el mérito y que tiene las ganas, él sale al quite. Sí, y más teniendo ya, yo creo que tiene tanto soporte ya en Hollywood después de haber ganado su Oscar, que ya no le costaría hacer los proyectos que quiere, ¿no? Sí. No, ya, para nada. No, y conoce gente, es lo padre de ya estar allí, o sea, él Los sabe quién contactos. podría interesarle lo que hace esta persona. Entonces, nada más es el conector. Que The Shape of Water, no sé si la platicamos, pero la verdad es que también solo como... ¿Cuál? La La forma forma del del agua. agua. Ah, The Shape of La Water. forma del agua. Yo la vi 3 veces en el cine, ya la tercera ya dije, no, ya. Aguanta, no me gusta. Y llorando así con las tanto. palomitas de maíz. Llorando grasa. Es que la criatura... Pero no, también está muy Ah, padre. es muy buena. Es interesante porque de nuevo es una película que juega mucho con tus expectativas. Es una romance. O sea, es raro porque dices, ok, es una película de amor con monstruos. Va, Sí. that's cool. ¿Quién la dirige? Del Toro. Jalo. Pues sí, Jalo. no puedes decir nada No, más al respecto. Y es su Si versión, la dirigiera alguien más, tal vez lo pensaría. y es su Sí. versión mucho de la criatura de la laguna. O sea, y del Toro él mismo lo dice. O sea, es que en las películas originales, pues este monstruo horrible y nadie lo entiende, ¿no? Y él en su cierto sentido como que se exorciza de ese mal sabor que le dejó de niño, queriendo hacer una película donde el monstruo, pues alguien lo comprende, ¿no? Vamos a dejarlo así. Alguien lo comprende. ¿Qué tan coherente o incoherente es la historia? Bueno, entras Ah, en déjalo en paz, doctor. entras en el mundo, entras en la premisa, te la compras, o sea, al final de cuentas, o sea, ya cuando te pones crítico atrás y dices, ay, pero es que cómo, ya. Toma aquí tus 90 pesos de vuelta, mijo. Sí, ya. Nada, Sí, sí, ya. Regresando a tu pregunta de estos personajes que son villanos y te dan miedo cada vez que aparecen, el villano de esa película, que lo interpreta Michael Shannon, que es un coronel, como un tipo de... No sé bien cómo que sería, porque... ¿Quién es el agente? Porque hay un agente, ¿no es Josh Brolin? ¿O soñé? No, es George. No olviden lo que dije. Soñaste. Soñé. Pero bueno, el Tu villano de esa fanfiction película- de sueños. Mi shipeo. El fanfiction de la forma del lago. Chale, que no me roben. Busque No en me el roben. internet y vas a encontrar fanfiction Sí, de la forma del Sí, agua. seguramente. Pero bueno, para cerrar, pues, si hubiera alguien que nunca ha visto ninguna película de Del Toro, Uy. ¿ustedes cuál le recomendarían como entrada para que vieran a Del Ese Toro? es bueno. Empezamos con el Dr. Braham. Bueno, mira, si le gusta el horror, El laberinto del fauno, sin discutir. Si es más de acción, igual Hellboy 2. Personalmente me gusta más la 2 que la 1. La 1 es más apegada al cómic original de Mike Mignola, pero creo que es mejor la 2 porque está más libre creativamente del Toro. Entonces es una persona que dice, es que me gustan las de acción y no sé si me va a gustar. Ok, que vea Hellboy y ya que le agarre la onda, entonces ya lo puedes ir metiendo en más el género como él lo define. Ricardo. Yo comparto la idea, en general a cualquier persona, si como que le llama la atención pero no sabe por dónde, ve Hellboy y a partir de ahí ya puedes irte metiendo en tanto las que dirige como las que produce, porque también sus producciones tienen un poquito de su alma y se le nota. Fernando. Híjole, sí está difícil. Pues, si yo tuviera que recomendarle a alguien para entrarle del Toro, yo creo que sería también Hellboy, por un lado como la parte más cruda de acción, como de, oh sí, madrazos. Pero a lo mejor para entrarle por otro lado, igual sí recomendaría La forma del agua. Porque creo que es una película muy bonita, es un drama muy padre. Y tiene un cierre, digo, todas ya hablamos, ¿no? Tiene un cierre fantástico. Pero esta creo que es la que tiene un toque más esperanzador de alguna manera. O sea, cierra bonito. Ahora sí que es como, ya acabaron juntos. Y ya después te deprimes con el resto de sus películas. Por con supuesto. sus finales. Sí, ya tú le sigues. con- Muy bien, o me sea, parece te muy mata solo. buena estrategia. Y yo recomendaría, creo que sí, El laberinto del fauno. Ujú. Y de ahí que se vayan al Espinazo del Diablo. Después de ahí que hagan lo que quieran. Pero creo que el laberinto del fauno es que justamente es lo que decía, por ejemplo, Fernando, que tiene como los elementos de todas las películas, ¿no? Los mejores elementos. Y ya después puedes ver esos elementos fragmentados en el resto de su filmografía. Entonces creo que... Totalmente. Pues bueno, muchachos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para hablar de nuestro director, uno de los favoritos de México. Ah. Y pues gracias por haber estado aquí.
No, pues gracias a ti por la invitación y pues cuando gustes podemos hablar del toro o de lo que sea 1000 horas. Y pues no se olviden de escucharlos en su podcast Histeria Colectiva. Hablan de todo lo que está relacionado con de horror. ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Pues bien, ya saben, búsquenlos, se van a divertir un buen rato. Ya saben que pueden escucharme los viernes entre las 9 y 10 de la noche en Magazine 99 a través de Ori Estéreo 99.3 para los que estén en Veracruz, Puebla y Oaxaca. Y si no, pues nos escuchamos aquí la próxima semana en Leyenda Urbana MX. Hasta la próxima.